Bueno, mi nombre es Flavio Crescenzi y les mando un muy afectuoso saludo a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Flavio, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar algo de vos a las chicas, ¿qué les contarías? Bueno, intento escribir poesía. De hecho, tengo algunos libros publicados, lo cual no significa demasiado, pero es algo que puede llegar a servir como para documentar ese intento. La palabra y tratar de cambiar el mundo a través de eso. Es eso. En el taller muchas veces nos preguntamos por la poesía, entonces vos decías esto de, justamente arrancaste con esto de nombrando la poesía, ¿qué es para vos la poesía? Y principalmente un intento de aprender el mundo a través de imágenes, vehiculizarlas en la palabra y justamente tratar de hacer de esa tentativa un hecho significativo. No hablo de un hecho estético, hablo de un hecho que tiene que ver con lo volitivo, ¿no? Principalmente, más allá de lo estético. De la poesía, para vos, ¿qué es lo más doloroso? ¿Qué es lo que más gratitud o lo que más te gusta? Y uno a veces se regodea con ciertas palabras, con ciertas imágenes, pero en definitiva siempre está el cuerpo, ¿no? La vida, lo que uno pone ahí, o lo que intenta que la palabra le devuelva a uno en la vida. Es como un ejercicio de espejos. Pero sí, eso. Me gustó eso también, porque muchas veces en el taller aparecen otras formas de la poesía y vos decías el cuerpo en la poesía, y para vos entonces, ¿cómo es ese cuerpo en la poesía? Y yo creo que todo trabajo escriturario supone una puesta en práctica de lo corpóreo, ¿no? Hay una mano, un puño que teclea o escribe y de alguna manera es el instrumento para tratar de plasmar en letras lo que a uno le pasa en el cuerpo, ¿no? Porque creo que el cuerpo es nuestro puente con el mundo, ¿no? Me estoy poniendo un poco fenoménico, pero bueno, creo que pasa por ahí, y sí, el cuerpo está presente, debe estar presente, creo que también tiene que ver con la pasión, supongo. Hablabas también de unos libros editados y muchas veces en el taller aparece esta inquietud. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para vos de cada uno o de alguno de los libros? Y más que nada, en un principio fue producto de la voracidad, de la sed, de la ansia de tener esos trabajos, esos escritos eh, puestos en un libro, como si el libro fuera finalmente el objeto que define, ¿no?, todo un trabajo. Y así los primeros libros no me satisfacen hoy por hoy, o sea, fueron más que nada producto de esa cosa adolescente, ¿no?, de querer sacar un primer libro. Bueno, pero es necesario. Los últimos ya vinieron por otras cuestiones, o ya es un trabajo más meditado, pero bueno, eh, en sí creo que la cosa no pasa por volcar la poesía en un libro, o sea, hoy por hoy la palabra puede tener cualquier tipo de soporte, así que creo que los libros son más que nada una consecuencia y la excusa como para después reunirse e intercambiarlos con otros amigos poetas y esperar que alguien los lea alguna vez, ¿no? ¿El poema en vos cómo nace? Muchas veces también nos preguntamos de eso y bueno, y después cómo es su trabajo una vez que el poema nació. No creo mucho en la inspiración, creo que en realidad hay una necesidad por ahí de captar eso inefable que nos atraviesa y a partir de esa necesidad uno va buscando en la piedra la forma, ¿no? Como si se tratara de esculpir en ella algo. Y bueno, en ese ejercicio finalmente aparece algo que nos termina de hacer entender que era lo que queríamos decir. O sea, es parte de una necesidad muchas veces azarosa y después en el resultado, si es que nos acercamos a él, aparece una respuesta, pero no siempre ocurre. ¿Cuándo das por cerrado un poema? Cuando es por cerrado un poema y cuando el capricho me lo determina. En primera instancia te diría eso, después hay una segunda, tercera, cuarta lectura, correcciones muchas veces, pero en un primer momento es cuando el capricho me dice que está todo cerrado, que ya está. Estamos en 2013, marzo. Hace poquito estábamos charlando con Hanna en el taller, grabamos algo con ella y ella nos expresaba el miedo de que en algún momento alguno de los poemas que ella hace circular se lo roben. ¿Alguna vez tuviste ese miedo o qué le dirías a ella en relación con eso?
Siempre digo que la literatura en general, no solo estos intentos que uno hace, es la prueba escrita de un hurto permanente. Yo creo que todo el canon occidental está basado en redes intertextuales que suponen el hurto o a veces inconsciente, a veces muy consciente de un escritor a otro. Así que lo que mejor le puede llegar a pasar a Hannah es que le roban el poema. En el taller trabajamos muchas veces con fotos, esa foto que nos imaginamos y contamos. Flavio Crescenzi, ¿cuál sería esa foto que ahora se te cruza y contás? Ah, qué interesante. Hace mucho que no me fotografío, pero de pensar en una foto me gustaría pensar en una foto de un gato que tuve y que tuve que devolver en una mudanza. Él sí era fotogénico. Yo creo que con todo eso de egipcio que tienen los gatos, ¿no? Esa cosa faraónica, ahí hay algo, ahí hay una fotografía. Sí, sí. Y contanos un poco más de esa foto, el nombre del gato, presentarnos un poco esa imagen. Ah, mi gato se llamaba Robespierre. Le busqué un nombre así estrambótico como para caracterizarlo un poco más. Y sí, era un gato muy, muy simpático. Hasta a veces me elegía los libros que tenía que leer. Sí, era una cosa muy simpática. A veces lo extraño. Hoy, por ejemplo. ¿Y la foto esa, algo más? Yo creo que tiene que ver con la ternura, tiene que ver con lo que a veces uno busca tanto en la amistad como en la literatura, como en la poesía. Creo que tiene que ver un poco con eso. Cuando nos arriesgamos a ir un pasito más adelante, también en el taller trabajamos, nos preguntamos sobre los miedos. Flavio Crescenzi, ¿y un miedo? Cuando recuerdo que tengo que tenerlo, lo tengo y mucho, sí, pero por lo general no le doy mucha importancia. Pero más que nada por descuido, no porque sea un temerario. Creo en el miedo, pero siempre tengo la cabeza en otro lado y me olvido de que a veces tengo que tenerlo. Pero sí, el miedo es un factor importante y creo que incluso en el hecho mismo de olvidarlo hay algo, hay un signo. Yo decía, al margen de esto de decir que uno tiene miedo, citar uno, que lo hicimos en el taller, y decir, bueno, con ese miedo, ¿qué haces? La incomunicación creo que tiene que ver mucho con el temor que más me atraviesa y últimamente noto que es un tema muy recurrente en mis preocupaciones y tiene mucho que ver con esto de la escritura también y con la inefabilidad de captar lo poético en la escritura. Sí, yo creo que el temor más vigente en mí es ese, el de la incomunicación, el no hacerme entender o no entender al otro, que creo que sería frustrante, ¿no? Y a veces pasa. De vuelta al taller, el trabajo en el taller, una obra de teatro nos llevó a preguntarnos por el antes. Flavio Crescenzi, ¿cuál es tu antes? Ah, tuve muchos antes, sí, como pasados como capas de cebolla, ¿no? Pero sí, hubo mucha historia atrás que también olvido, como los miedos. Quizás otro de los miedos que aparecen es el tratar de recordar inevitablemente algo del pasado, de ese otro que fui, de ese anterior que fui. Sí, hubo un antes, siempre hay un antes, uno no viene por generación espontánea, seguro, hubo un antes. Recuerdo vagamente que el que yo era antes era demasiado caótico. Ahora no es que no lo sea, sino que trato de disimularlo un poco más. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Son varios, pero siempre vuelvo a Vicente Huidobro. Yo creo que fue el que me hizo entender que la poesía podía ser tanto pasión como irracionalidad, pero también trabajo pensado. Y sí, siempre vuelvo a él. Es como una especie de padre protector. De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Bueno, mi último libro se llama La ciudad con Laura, que además de ser una contrapartida al poemario de Francisco Luis Bernardes, es también una especie de canto a la mujer que está conmigo hoy por hoy, que se llama así, Laura, María Laura. Y entonces, ¿por qué ese canto? ¿Por qué la elegiste a Laura para este libro? ¿O para la vida? ¿Por qué la destacar? Creo que tuvo mucho que ver en esto de sacarme del caos en el que estaba. Así que le debo un poquito esta suerte de aticismo que estoy viviendo en mi vida real y en la escritura, en consecuencia. Pruebo, y la memoria. ¿Y en la memoria qué texto te aparece ahora? No soy muy buen
rememorador de textos. Me sobrevienen a veces frases sueltas. Eh, sí, ahora no te podría hacer ninguna, por ejemplo, pero sí, cada tanto me sorprendo recordando un verso de Góngora, de las Soledades, que dice algo así como: no es sordo el mar, la erudición engaña. Ese verso me parece significativísimo porque me parece de una vigencia absoluta. A veces me confundo, no sé si es Pizarnik quien la escribió y no, es Góngora. Yo voy a hacer un poco de tiempo mientras que vos buscás, porque estás invitado hoy a una lectura, Sí. y entonces voy a hacer tiempo como para que vos busques dentro de lo que tenés para leer algún texto para leer, así cerramos con ese texto que ahora aparezca y que puedas compartir. Aparece un libro, aparece La ciudad con Laura, dale. Voy a leer una cosa muy chiquitita que es de la última parte de la primera parte de este libro, algo muy cortito, de una que responde a aires aforísticos, que son justamente pequeñas prosas que tienen que ver con eso. Y hay algo que intenta definir la poesía desde la tentativa permanente de tratar de definirla, ¿no? A ver si lo encontramos. Sí, acá está. La calle, Buenos Aires, 2013. ¿Está? ¿Apareció? Ahí está. Una mujer que es solo su perfil, acopio inútil de verbo y perspectiva, verdad alada en vuelo rasante por los sumideros del mundo, cuerpo o vapor que asciende demandándonos. Eso es, al fin y al cabo, la poesía. Flavio Crescenzi, el libro La ciudad con Laura, una lectura que ya viene. Infinitas gracias por esta charla con el taller. Gracias a vos, siempre es un placer.